Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, un gusto saber que me acompañan en el programa de hoy. Inicia la 43 Asamblea General de la OEA en Guatemala con una prioridad trazada por parte del actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, abordar las nuevas rutas antidrogas para las Américas y la necesidad de repensar toda esta problemática de manera no convencional. En el programa de hoy vamos a revisar algunos de los signos del cambio que se están dando en torno a la despenalización del consumo de algunas drogas. El caso, por ejemplo, de Guatemala, de Bolivia, de Colombia, de Chile y Uruguay y sobre todo también de algunos estados de la Unión Americana que están avanzando en eso. Además, también en este programa les vamos a platicar sobre lo que hace diferente a esta Asamblea General de la OEA. Justamente se pretende presentar el informe tan esperado sobre la política de drogas para las Américas, una encomienda recibida desde la sexta cumbre de Cartagena de Indias que se celebró en Colombia. La Organización de los Estados Americanos, creada el 8 de mayo de 1948, es el principal foro gubernamental, político, jurídico y social de la región, cuya sede se ubica en Washington, Estados Unidos. La OEA está compuesta por 35 países miembros que representan a todas las naciones americanas, con excepción de territorios coloniales como Groenlandia o la Guayana Francesa. Entre los objetivos de la OEA están fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, así como el desarrollo social y económico sostenible del continente. La Asamblea General de la OEA celebra periodos ordinarios de sesiones una vez por año y en circunstancias especiales en periodos extraordinarios, con el propósito de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, así como aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el principal instrumento para la acción solidaria en caso de agresión. Por su parte, el Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la Asamblea General o la reunión de consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad, además de velar por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros. Con el fin de abordar la política integral de lucha contra las drogas, le correspondió a la antigua Guatemala ser sede del 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA del 4 al 6 de junio de 2013. La Asamblea General de la OEA tendrá lugar en Guatemala este año, en donde se prevé la participación de alrededor de 1.500 delegados de los 34 de estos 35 países que forman parte del organismo hemisférico, a excepto de Cuba, quien hasta el momento de esta grabación no había confirmado la presencia de su canciller, muy a pesar de esta histórica cumbre en San Pedro de Sula en el año 2009, cuando se pactó su reincorporación. Además de la presencia de los cancilleres, se espera la llegada de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y también del presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Sin embargo, la presencia más emblemática y se espera se confirme será la de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que tendrá el encargo de presentar el informe sobre la problemática de las drogas en las Américas, una encomienda que recibió en la sexta cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias, en Colombia. ¿Ha fracasado desde su punto de vista el régimen mundial de fiscalización de estupefacientes con un enfoque prohibicionista y represivo en torno a la producción, el tráfico y el consumo de drogas? ¿Debemos de darle un cambio a este paradigma, un golpe al status quo? Esta política prohibicionista, lo primero es decir que es centenaria, es una abuela, ya tiene 100 años. Comenzó con los primeros tratados sobre la lucha contra el opio en 1912, ya se ha venido incrementando a lo largo del último siglo. Por eso
hay que evaluarla dentro de un contexto mucho más amplio. Y en ese sentido es claro que la guerra contra las drogas, que está enmarcada dentro de esa política prohibicionista, pues no está funcionando, porque si estuviera funcionando no habría, como hay hoy, 300 millones de consumidores de drogas en el mundo. El tema central de la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA será abordar las nuevas rutas antidrogas que las Américas deben pavimentar. Una propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien junto con su homólogo colombiano han destapado la discusión hemisférica sobre la despenalización de las drogas. Habría que recordar que tras haber asumido la presidencia de Guatemala, el general retirado del derechista Partido Patriota planteó la necesidad de trazar una nueva estrategia para combatir este flagelo debido a los signos de fracaso y desencanto que presentaba la lucha armada. Fue durante la campaña electoral del 2011 que el líder guatemalteco supo capitalizar el agobio y la frustración de una sociedad harta de la violencia e inseguridad y propuso mano dura frente al crimen organizado. El sistema preveía, como sigue preveyendo, una regulamentación de lo que es la producción, la comercialización y la distribución de las drogas, como también más tarde de las sustancias psicótropas, bajo criterios de utilización por fines farmacéuticos y científicos. Y en ese sentido el sistema se ha demostrado de ser extremadamente performante. Pero hoy día ya no ese es el criterio. Hoy día las sustancias se prohíben por razones políticas. Y ya las drogas no son malas porque sean malas para la salud, sino porque son ilegales. Claro. Entonces se ha cerrado de una manera perversa el círculo, y esto es de los paradigmas perniciosos que hay que romper en lo que yo digo en la política de desescalamiento de la prohibición. No es de extrañar que este diálogo político al más alto nivel que está promoviendo el gobierno de Guatemala se acompaña de las propuestas del presidente de legalizar el cultivo de la amapola y marihuana y de asumir posiciones menos restrictivas en aras de encajonar la problemática dentro del terreno de la salud pública. Una respuesta valiente y desafiante, toda vez que Guatemala ha sufrido en carne propia los embates de la guerra fallida del narcotráfico en México, y Centroamérica se coloca como una de las regiones más violentas del mundo, con índices de criminalidad alarmantes. ¿Cuál es su balance sobre esta guerra frontal y abierta que México incursionó en contra de las drogas, saldos de guerra que por supuesto se exportaron a Centroamérica? Pues de alguna manera esto prueba que hay un principio de vasos comunicantes que regula toda la dinámica del tema de las drogas. Si por ejemplo destruimos un cultivo en el sur de Colombia, inmediatamente aparece en el Chapare de Bolivia. Si se reprime el cultivo en el Chapare de Bolivia, aparece en el Guayas del Perú. Si hay éxito en la lucha contra el crimen organizado en México, seguramente se pasará mañana a Centroamérica. Ya está en Centroamérica. Y te confieso que a mí me produce mucha más preocupación lo que está pasando en Centroamérica, porque al fin de cuentas Colombia, México tienen recursos institucionales, económicos, tenemos estados más fuertes, para más enfrentar presentes. esto. Pero Centroamérica tiene unos estados convalecientes que vienen de una guerra muy dolorosa, unas economías en proceso de consolidación, sin fuerzas armadas porque las desmantelaron por los acuerdos de paz. Yo diría que la región más vulnerable hoy día a la amenaza del crimen organizado es Centroamérica. Por otro lado, no perdamos de vista que la Asamblea General de la OEA se celebra en un momento delicado para el presidente guatemalteco. Los ojos del mundo se han levantado al recordar la guerra sucia de los años 80 y su posible involucramiento en las masacres y matanzas de los pueblos indígenas. La historia de atropellos a los derechos humanos que sufrió Guatemala durante 36 largos años de guerra civil ha tenido como punto focal el juicio en contra del exdictador Efraín Ríos Montt, ahora que la Corte de Constitucionalidad
revocara la sentencia por genocidio al denunciar irregularidades en el manejo del caso. Toda una serie de artimañas políticas para retrasar la hora de la justicia en este país que ha sufrido de una fuerte tradición autoritaria, democracia precaria y poca credibilidad en el Estado de Derecho. Tenemos que cambiar el enfoque, deberían enfocarse en los derechos humanos de todas las personas, y porque vemos que en muchos gobiernos justifican las muertes de personas. Ah, pues tenían averiguaciones previas. Ah, pues estaban vinculados al narco. Pues, ¿y qué? Son personas y no tenemos pruebas de que de veras estaban vinculados al narco. Entonces es importante que hablamos de las personas y sus vidas, y que cada día en México muere 23 personas debido a la violencia hacia el narco. Otros asuntos que han estado bordeando el contexto de la Asamblea General de la OEA en Guatemala están relacionados también con la última Asamblea General que se realizó en Cochabamba, Bolivia. En esta ocasión se decide retirar el diferendo marítimo que Bolivia tiene con Chile al reclamarle una salida soberana al Pacífico. Justamente un tema que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Pero más allá de la inmediatez de estos asuntos y de la coyuntura, otro tema que ha estado de lado ha sido la necesaria reestructuración y reforma pendiente de la OEA y repensarla a la luz de los cambios mundiales. Un tema que ya no puede pasar por desapercibido en la agenda política latinoamericana es la necesidad de debatir en torno a la despenalización de las drogas y de repensar este combate en contra del narcotráfico de manera no convencional. Ya no nos podemos hacer de la vista gorda. Las nuevas señales del cambio están en el panorama y nos están obligando a revisar nuevas alternativas. Sobre todo porque algunas cosas no están funcionando y además porque más tarde que temprano vamos a tener que inducir cambios aunado a la situación que está viviendo el mundo. Va a ser presidentes o sociedades que deciden tomar estos cambios y que después otros se van a ir sumando. Pero sí creo que es muy importante que estas organizaciones regionales discuten y que tengan estas conversaciones, porque es en la discusión que ya otros se suman al esfuerzo. La regulación sería una muy buena manera de generar impuestos, de fiscalizar este mercado que sabemos que ya existe y que está lleno de dinero, hay mucho dinero fluyendo en ese mercado. Pero ¿por qué no que el Estado también agarra un poquito de eso en vez de, y de una manera abierta? Porque yo creo que sabemos que algunos estados sí están vinculados con el narcotráfico, pero es importante que la ciudadanía también puede saber todo lo que está pasando. Una nueva mentalidad sobre la lucha antidroga se asoma en el contexto latinoamericano. No solamente brilla el arrojo con el que el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina ha tratado el tema, sino destacan otras iniciativas muy importantes como el proyecto de ley que busca autorizar el autocultivo de la marihuana en Chile y las posiciones progresistas de Uruguay, quien considera el modelo prohibicionista como una fórmula fracasada y pretende regular el mercado de la marihuana mediante el proyecto legislativo que ha presentado José Mújica y que se votará en la primera quincena de junio. Dentro de este paraguas de medidas correctivas, destaca también la victoria de Evo Morales, el presidente de Bolivia, que logró levantar el veto al masticado de hoja de coca en la ONU, iniciativa que recibió el respaldo de la UNASUR y del Mercosur. El mismo presidente Santos en algún momento habló de poner impuestos a la distribución de las drogas para ir de alguna manera sacando a los narcotraficantes del mercado. No hay allí tampoco como ningún énfasis sobre los cultivos ilícitos, que es un tema muy profundo en el área andina, todos los sembrados de coca. Tampoco se menciona el caso del presidente Evo Morales, de la coca, el consumo cultural de la coca, ni la experiencia que propone el presidente de Uruguay. Así es que los escenarios son bastante bien logrados, son muy predictivos, en algunos casos se parecen a un horóscopo. Sí, ¿no? De lo que va a pasar en el 2025. Que es como una serie de hipótesis de lo que podría pasar.
Encarar el problema de las drogas y revisar el régimen de fiscalización de estupefacientes en América Latina ha sido un reclamo que encuentra fuente de inspiración en el posicionamiento que delineó la ahora llamada Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por los expresidentes Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo. A partir de ahí, presidentes como Juan Manuel Santos de Colombia han asumido una actitud desafiante frente al tema. En días recientes, la Comisión para la Política de Drogas en Colombia recomendó no recurrir a sanciones penales para castigar a los consumidores y alentó a que se utilicen herramientas preventivas y de salud pública. Habría que considerar que la política de drogas es una de las cartas más fuertes con las que Santos pretende conquistar la reelección del 2014 y visibilizar su liderazgo en la palestra regional y mundial. Ciertamente la propuesta que más ha llamado la atención es haber invitado a las FARC a sumarse a la lucha en contra del narcotráfico, una paradoja que está intentando formar parte de los diálogos de paz inaugurados a finales del año 2012. Algo que ha sido muy emblemático, el inicio del diálogo de los procesos de paz con la FARC. En ese sentido, podríamos decir que Colombia está listo para dar un salto cualitativo, pero en compañía de una posible reelección del actual presidente Juan Manuel Santos en el 2014. Esta es la última oportunidad real que va a tener Colombia de encontrar una salida política al conflicto armado. Llevamos 50 años matándonos. Por fin hay una convergencia de astros a favor de una salida pacífica. Con todo eso y la definición que se hizo de una agenda corta de 5 puntos, de un plazo de no más de año y medio o 2 años, yo creo que podemos pensar positivamente en que estamos cerca de una salida pacífica del conflicto armado colombiano. ¿Eso qué importancia tiene? Desde el punto de vista económico, muchísima. Por nosotros se nos va el 2% del Producto Interno Bruto por cuenta de la violencia. Eso nos cuesta la violencia. Por su parte, México, protagonista de la guerra fallida en contra del narcotráfico, su saldo de víctimas y de una agenda securitizada con Estados Unidos, tiene la obligación política y moral de preguntarse por otras salidas a esta guerra que sean diferentes de aquellas utilizadas por el uso de la fuerza. El propio Felipe Calderón, el ícono de la guerra contra las drogas, terminó por aceptar la necesidad de replantear la problemática y hacer una valoración profunda de los alcances y límites del actual enfoque prohibicionista que señaló en su última intervención en la Asamblea General de la ONU. Mientras tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha mostrado abierto a un nuevo debate y a la necesidad de despenalizar el consumo de drogas en el país para quitar la visión persecutoria y restrictiva, pero no para legalizar las drogas. Felipe Calderón dijo eso después de 6 años de guerra. Fue en sus últimos 2 semanas de su sexenio que él dijo eso. Creo que los que abogamos para un cambio, pues claro, estamos agradecidos que él sí dijo eso, porque en decir eso sabemos que en el 2016, por pedido de los presidentes de México, Colombia y Guatemala, va a haber una asamblea general especial hacia las drogas. Entonces eso es muy importante y esto de que la OEA y nuestra región empieza a hablar de este tema en anticipación a presentar algo a las Naciones Unidas, creo que es un paso muy importante. Ahora, Peña Nieto dijo que está en contra de la legalización, pero yo creo que todos empiezan con ese discurso y después se dan cuenta de lo que está pasando. La situación de México era una situación y es una situación diferente. Es una situación en donde grupos criminales generan violencia y en donde la respuesta del Estado seguramente no ha sido necesariamente a la altura de las necesidades, pero sobre todo porque el Estado y sus instituciones no estaban preparadas a hacer frente a un fenómeno criminal tan descarado. ¿Y entonces por qué no hemos avanzado?
porque de alguna manera hay un interés en revolver todas las drogas y que esto justifique las políticas intervencionistas de algunos países, porque no otra explicación tiene el que se haya narcotizado la agenda del hemisferio. La agenda de relación de Estados Unidos con América Latina está totalmente narcotizada. Y es una pena porque hay muchos otros temas que sería muy interesante discutir. Los signos del cambio también se dejan ver en Estados Unidos. A pesar del no rotundo de Barack Obama a la legalización de las drogas y de un fuerte rechazo de la Casa Blanca, hoy no podemos dejar de ver que estados de la Unión Americana como Washington y Colorado están regulando ya el mercado de la marihuana. O bien, el comportamiento que ha tenido la opinión pública estadounidense, en donde más de la mitad de los estadounidenses están apoyando la despenalización de esta planta, además de que más de 20 estados de la Unión Americana la utilizan con fines medicinales. Por si fuera poco, en las últimas declaraciones del SAR antidrogas en Estados Unidos, señala que hay que encajonar la problemática desde el terreno de la salud pública y despenalizar el consumo para evitar mayores encarcelados por estos delitos. Los Estados Unidos juegan un papel muy grande en la región, hay mucha cooperación que viene. La iniciativa Mérida, claro, juega un papel grande en cómo México toma sus decisiones. Y creo que, claro, por eso Uruguay, un país que no tiene vínculos tan fuertes con los Estados Unidos, puede tomar este riesgo y puede intentar hacer algo nuevo. Esas contradicciones dentro del país nos ayudan un poco a confrontar a los Estados Unidos. Oye, ustedes también quieren cambiar la política, tus ciudadanos quieren cambiar la política, nosotros también. Tenemos que hacerlo juntos. Entonces creo que nos da más fuerza para el argumento. Se presume que el informe elaborado por la OEA será la piedra angular para enfrentar de forma distinta la lucha antidrogas en las Américas. Se trata de una autocrítica basada desde la perspectiva multilateral para reflexionar en torno al rumbo que deberemos de tomar y sobre todo poner en claro las cuestiones que no están funcionando. Este informe se conforma tanto de un apartado analítico como de 4 escenarios distintos, 4 historias y narrativas diferentes sobre lo que podrá ocurrir en el futuro en torno a la lucha antidrogas en el hemisferio. Sobre todo una invitación que nos alienta a contribuir a una toma de decisiones más coordinada. En su libro usted le dice no a la legalización, no a la prohibición y le dice sí a la descriminalización. Pero pues aquí se abre todo un abanico de posibilidades en esta última faceta. Dentro de esta faceta de la descriminalización, ¿a qué le decimos sí y a qué le decimos que no, doctor Samper? Lo primero es que no considero que sea bueno saltar del fundamentalismo prohibicionista al fundamentalismo legalizador. Eso no nos lleva a ninguna parte. Es que cada quien pueda consumir lo que le dé la gana, donde quiera, no. Ese otro extremo es tan dañino como el prohibicionista. Lo que hay que desarrollar es una política de descriminalización en que la conducta sigue siendo reprochable socialmente, pero el tratamiento que se le da no es un tratamiento punitivo. Es decir, no metamos más consumidores y pequeños traficantes a la cárcel, desvinculemos las drogas de los efectos criminales que tienen a través de sanciones o controles sociales. Por ejemplo, lo que se está haciendo en Holanda, lo que se está haciendo en Portugal, son buenos ejemplos. Pues nosotros nos gusta hablar de la regulación, porque para nosotros la legalización es un proceso, no es una política, mientras la regulación es una política donde el Estado asume control sobre estas sustancias, en vez de aplicar su responsabilidad al crimen organizado. En decir, vamos a prohibir todas estas sustancias que ya sabemos que mucha gente consume aquí en México, pero también en los Estados Unidos y Canadá. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a ignorar que esto existe. Y yo creo que es un momento para que los gobiernos asumen la responsabilidad.
lo que de verdad están enfermos, porque viven una situación de drogodipendencia, necesitan acompañamiento medical o para salir de la adicción de las drogas, que es seguramente una situación no placentera ni por él ni por los que viven a su lado. Estos son algunos de los datos duros que maneja el informe de la OEA. Se indica que en América se encuentra el 45% del total de consumidores de cocaína del mundo, la mitad de los de heroína y una cuarta parte de los de marihuana, y que el consumo de drogas prohibidas genera un negocio ilícito que mueve 151,000 millones de dólares solo en mercados de venta al por menor. Aunque el informe no defiende ninguna posición, deja entrever que las débiles instituciones de los países latinoamericanos son parte esencial del problema y la necesidad de subsanar la falta del Estado de Derecho es clave para enfrentar la problemática de las drogas y construir democracias más efectivas. De alguna forma el narcotráfico es como el hilo conductor de todas las formas de violencia en Colombia. El narcotráfico financia la guerrilla, financia los grupos paramilitares, las bandas criminales urbanas. Si nosotros logramos reducir el impacto del narcotráfico en la violencia, pues podemos aspirar a tener un país distinto. Claro. Aunque el informe pone más énfasis en la posible despenalización y no tanto en la legalización, a la hora de examinar los 4 escenarios que describen los pronósticos futuros que se desarrollan dependiendo de los matices, llama mucho la atención el 4º escenario llamado ruptura, en donde la permisividad de algunos países sobre la producción y tránsito de drogas llegará debido a los estados cansados que han instrumentado estrategias no muy exitosas contra el narcotráfico y optan por gestionar el problema sin una intervención directa. Sin ponerlo en evidencia, muchos analistas apuestan que esa será la política del nuevo gobierno mexicano en los siguientes 6 años. En este último escenario, la OEA advierte de los costos en los que pudiéramos incurrir si no arribamos a una visión compartida. Una cosa es la lucha contra el crimen organizado como tal, como organización criminal, y otra muy distinta, la lucha contra las drogas. Porque aquí, en estas horas que he estado en México, la gente tiende a pensar que esto es para hacer una paz con los narcos o para bajar la bandera de rendición frente a la lucha contra el crimen organizado. No, la lucha contra el crimen organizado hay que sacarla adelante porque ellos están desafiando al Estado mismo. Claro. La complejidad del tema de las drogas origina posiciones divergentes y unilaterales en los países de América que encuentran eco en los variados intereses y en las realidades particulares que enfrenta cada uno de los países. Aun cuando el informe de la OEA evita hacer recomendaciones porque no existe consenso regional en la materia, lo importante es tratar de ir empezando a acercar posiciones. Tal vez esto se empiece a lograr con la necesidad de abrir el debate hemisférico y de hacer progresos en esta premisa de comenzar con la despenalización del consumo. Debe hacerse de manera gradual y para eso distinguir entre lo que son consumidores adictos, consumidores y adictos, consumidores y microtraficantes, en fin, es una serie de distinciones fundamentales para empezar. Segundo, esto debe ser selectivo. No es lo mismo el problema de la heroína que el problema de la marihuana. Claro. Si nosotros empezáramos con la marihuana y sacáramos la marihuana, que es la más inofensiva de las drogas, incluido el alcohol y el tabaco como drogas, así sean legales, nos daríamos cuenta de que el problema de las drogas queda reducido a un 40%. Y si se le quita eso las anfetaminas y las drogas sintéticas, Sí. el problema de la cocaína y la heroína queda reducido pues a 90 camiones de 20 toneladas, que son 1.800 toneladas, que es la producción, y a 40 camiones de 20 toneladas, que es la producción de heroína en el mundo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Temático. Los saludo con muchísimo gusto y los dejamos con la programación del canal del Congreso. Hasta pronto.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.